Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos, en el estado de Pennsylvania, pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama La fe en Dios. Conclusiones sobre la fe en Dios y sus paradojas. ¿Cómo para nunca hablar del pueblo de Israel? Este corto texto trata sobre las dificultades de la razón humana al enfrentar la necesidad de caminar con Cristo por la fe y no por las circunstancias que vemos y sentimos, nos predisponen y agobian a diario. Resulta confuso a primera vista intentar comprender el comportamiento del pueblo escogido por Dios al comparar pasajes como Mateo capítulo 21 versículo 9 y Mateo capítulo 27 versículo 21. La pregunta que salta a la mente puede ser: ¿cómo es posible que sea el mismo pueblo? ¿Cómo pueden los mismos que decían Hosana al hijo de David en el libro de Salmos capítulo 118 los versículos 25 y 26 gritar algún tiempo más tarde suelten a Barrabás? ¿A dónde se fue en esos críticos momentos la fe en Dios? Si te pones en los zapatos de un pueblo carnal, es fácil notar cuál fue la causa. Se trata de lo que para ellos era una buena justificación, decepción acerca de aquel que, aunque era el Mesías, definitivamente no encajaba con los conceptos del Salvador del mundo que en aquellas mentes había enquisitados como un cáncer. Ya caían las más irreales expectativas acerca de lo que debía ser un Salvador y Mesías. El hijo de un gran guerrero debía ser aún más grande guerrero, el hijo de David. ¿Qué dicho pueblo de Dios? Bajo su propia sabiduría y opinión, estaba ejerciendo su normal derecho a la decisión a considerar lo que para entonces parecía ser la manera más ridícula que Dios había escogido para liberarles, pero que era la única oportunidad que Dios les ofrecía para salvarles. Ese tal Jesús no engaña. Dijo que era el Mesías y no nos liberaría de la opresión romana y nada. Se hizo llamar hijo de David y no mató ni un soldado. Su presencia, lejos de ayudar, estorba, ni siquiera nos favorece para generar un ambiente adecuado de rebelión y así poder subyugarnos contra los lacayos del imperio. El libro de Mateo capítulo 22 versículo 17 hasta el 21. De lo único que quiere hablar, como si fuese muy importante, es de amar, creerle y aprenderse, creer en él, un sanador y maestro que ni siquiera tiene credenciales que reconozcan nuestras autoridades. Además, para su tiempo rodeó de pecadores y corriendo en forma ridícula ante casi todo lo que nuestros líderes hacen y enseñan como ley, sacándonos en cara todo lo que hacemos mal. Amar a nuestros enemigos, eso no solucionaría nuestro problema de esclavitud y pobreza, ni nos dará alimento, mucho menos criaría a nuestros hijos. No parece la mejor manera de demostrar la fe en Dios. Mira, pueblo sabio, encima de todo el hombre diría
¿Qué dice es el Hijo de Dios? Pensándolo, pueblo, pensándolo bien. Este hombre no tiene la más mínima pinta de guerrero. Mucho mejor es que suelto Barrabás. Os aconsejo, ese por lo menos era un delincuente de trayectoria y con méritos. Tal vez este Barrabás no sea tan condesciente con nuestros enemigos como para pedirnos que los amemos y muestre la fe en Dios por medio del fuego del cielo. ¿Quién quita y este Barrabás si nos ayuda a acabar con tal esclavizante situación después de todo? Esto no tiene otra solución que juicio, ley de destrucción contra el imperio y sus amigos. Alguien tiene que pagar el sufrimiento que con dilete nos ocasionan, ojo por ojo y diente por diente, y esos despreciables y pervertidos romanos ya hacen bastante que tienen los muertos. Y les dijo, que me quieres dar, y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Aún Judas, y en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 15. Desde este lado de la historia, verdaderamente increíble, semejante traición, pero en esas circunstancias, algún provecho había que sacar de la fracasada misión de entronar a Jesús como rey de los judíos, realidades que impactan sobre la inadecuada fe en Dios. Pero, ¿qué tenía de mal el cautivante discurso apolítico de Jesús? Contestarían el grueso del pueblo. Llevar la carga de 2 millas. Poner ante el golpe la otra mejilla. Mientras la aguantas todavía te duele el primer golpe. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pagar todo el impuesto aunque debo la quincena. Amar a los mundanos. Perdón digo a los romanos. El enemigo que nos oprime, nos menosprecia, juzga de cobardes y débiles, y siempre prestos, día tras día, como enviados del mismo infierno, nos molesta. ¿Estás loco? No, ese hombre no puede ser bueno. Lo mejor es que desaparezca. Razón tienes, pueblo mío. Conviene que muera, que lo maten, pero ya. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 50. Semejante cuarandero no nos viene a libertar. Es impostor. Lo único que pretende es esclavizarnos más. Rápido, rápido, pueblo, rápido. Es ahora o nunca. Luchemos todos juntos por nuestra mal fingida libertad y nuestro normal derecho a la decepción, la mentira, la rebelión y la mezquindad. Pueblo mismo, todos juntos al unísono. Barrabás, Barrabás, Barrabás. Mateo capítulo 27, los versículos 20 hasta 23. Su sangre sea sobre vuestros hijos. Atención, un pueblo. Mateo capítulo 27, versículo 25, Sucedió y comprometió por el anhelo de una falsa libertad. Mátelo en el precio que sea. Asimismo toda la mente, la responsabilidad, pero mátenlo ya, aburridos y obstinados. Estamos de las bobadas que nos dice, no lo queremos ver más.
No soportamos sus molestias y enseñanzas. Ese hombre no es una solución, es un problema. Para meditar, Jesús se ha convertido en un problema. Cuán terrible decisión fue la fe que por satánica inducción determinó el montón ignorantes masas obstinadas y sedientas de otro placebo que les ayudes a partir la poca conciencia que les quedaba de la más terrible y cruda realidad que les quejaba y tristemente prolongaba su propia destrucción y cautividad. El pecado en él, que sin arrepentimiento algún todos se deleitaban. Ahora, el motivo principal por el cual Jesús vino al mundo fue para hacernos libres del yugo más terrible que existe, perdonarnos y liberarnos del pecado. No esperemos que haga nada más si no somos libres. Sin un conocimiento claro de Jesús, su identidad, propósito y obra pueden ser usadas para empujarnos a la decepción, tal y como le pasó al pueblo de Israel y a Judas, que desde hacía siglos en la antigüedad esperaban a Dios y a su manifestación en carne, mas teniéndolo enfrente por conveniencia e intereses malsanos, le negaban. Literalmente, el pueblo de Dios terminó crucificado la oportunidad que Dios les estaba dando de ser verdaderamente libres y salvos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso quien la conocería. El profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Uno con dignidad en la antigüedad, enfrentando la obstinación de una nación entera, decidida a desobedecerle a su Dios. ¿De qué podemos caminar con el Maestro largo tiempo sin conocerle? Podemos obedecerle bajo expectativas prejuiciosas y erradas, y corramos a cambiarlo por cualquier cosa que nos consuele por todo el tiempo, perdido detrás de ese que al parecer no solución cosa o que según nuestras expectativas. Dios no creó para sus propósitos. Debidos a obedecerle, seremos bendecidos a hacerlo. Creer que Él existe para los nuestros es la manera más segura de convertir nuestras vidas en un buen preámbulo y sucursal del infierno. Que me quieres dar, y yo os lo entregué. Mateo capítulo 26, versículo 15. De que también hay el que por imprudencia mucho habla, sin saber ilusivamente lo que dice ni de lo que se acta, y que al final, al enfrentar la prueba, se raja o se espanta, y al contemplar sus emociones, la realidad sus motivaciones y lo inestable de sus convicciones, debería llorar, arrepentirse y reconocer su actancia. Algún día en oscura y cuenta soledad, amargamente llorará y ante su Dios, si es cristiano, de verdad confesaría y no callará, que si se actuó de algo, siendo altivo y prepotente, que lo hizo por orgullo, por vanidad o por otro engaño. Lo bonito de esto caso es que muestra otra oportunidad, una oportunidad hermosa, esta vez gracias al Espíritu Santo gloriosa, en la que Pedro volvería a luchar
no en sus fuerzas, sino en las de su Dios, a quien aprendería a amar y servirla apasionadamente, independientemente de las circunstancias. Y así tendrá la garantía de que saldrán mejor las cosas. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 hasta 37. Y Hechos, capítulo 4, versículo 4 hasta el 13. Aunque primero tuvo que llorar. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo, capítulo 26, versículo 75. Que conocen el corazón del hombre mucho mejor que el mismo hombre. Ahora, el hombre es inestable, pero Dios es fiel. De que hay momentos en los que, aunque la intensidad de la angustia y el dolor te consumen despiadadamente, y sin embargo, no importa tal como te sientas, lo que creas o lo que pienses, hay cierto tipo de situaciones donde la mejor actitud que puedes tener es orar, prepararte, obedecer y contemplar. Lo que Dios ha determinado hacer por el bien de la humanidad, callar, no por cobardía al intentar conversar la vida, sino por dar vida a quienes esparcidos y en confusión puedan quedar así su voluntad, sea que la entendamos o no, siempre produciría mayores y menores resultados que los nuestros esfuerzos humanos y buenas intenciones puedan lograr. Callar por dar una esperanza a los que queden, contemplar y creen en la belleza de la verdad que otros persiguen. Odian y rechazarán, dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Atención a un Jesús. El libro de Juan, capítulo 19, los versículos 26 y el 27. Que hasta el último momento puso en orden sus responsabilidades. Hay diferencia entre amar y obedecer. Pues si respecto a la fe en Dios eso parece, todo el que ama obedece. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Pero no todo lo que parece que obedecer realmente hace algo porque ama. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Judas obedecía y hacía en parte lo que se le mandaba, pero no amaba. Pedro, cuando se sentía seguro, influyente e importante ambas según Juan, meditaba y contemplaba, impotente ante la cruz, mientras su maestro por el pecado del mundo sangraba, resignado a no hacer más que consolar a la madre cuyo corazón ante semejante cuadro se desgarraba, pudo haber huido o contemplar de lejos lo oscurido, pero decidió reaccionar de la forma más estratégica posible ante lo que Jesús le había encomendado, sabiendo que jamás lograría cambiar lo que ya Dios había determinado, escrito estaba, y todo debería ser consumado, y que diremos de sus muertes. Resultado de la inadecuada fe en Dios de Judas. Muere al colgado. Pudo arrepentirse, pero no lo hizo. Nunca creyó en Jesús. Él pensó haber entregado a un hombre inocente, mas nunca admitió ni pensó ni creyó que ese hombre era el Mesías Salvador del mundo. Analiza el libro de Mateo, capítulo 27, los versículos 3 y 4. Fue un corazón que no logró deshacerse de tan horrible culpa
por la sangre inocente y llego a experimentar semejante agonía de culpa condenante que se le hizo insoportable conservar la vida. Simplemente había perdido toda la fe en Dios. Irónicamente creyó llegar al punto del que no vuelva ninguno, donde importa poco si se para o no en el infierno, con tal de liberarse de tan terribles recuerdos, cuán grave ha sido el error y diferente hubiese sido la historia si tan solo hubiese conocido cuánto te amaba el Rey de Gloria. Efesios capítulo 2 versículo 4. La fe de Pedro produjo. Pedro muere como su amado Maestro, crucificado en forma invertida, por cierto, sintiéndose indigno de morir en forma semejante a la de su Señor, pero plenamente consecuente de lo que ha hecho, y de que por amor a aquel que antes de la fundación del mundo le amó, lo ha hecho. Cuán ligeros son algunos que no sabían lo que se siente caminar en dirección al Señor a pies descalzos sobre el agua fría, bajo la tempestad de un mar enfurecido, y creen tener razón para juzgar a Pedro, solo porque dudó, se hundió y le negó. Véase en Romanos capítulo 14, versículo 22. En la vida diaria, la fe en Dios no trata de si caerás en tan duro, angosto y largo camino. La pregunta correcta es, ¿volverás a levantarte? Podrías levantarte después de morder el polvo y sentirte vencido, después de haber sido despreciado y humillado por gente que antes te hacía sentir amado. Mantendrás la fe en Dios, tendrás el coraje. Y Pedro lloró amargamente cuánta culpa sentía. Y Dios en su amor y misericordia lo perdonó y redimió del castigo que merecía. Dios pagó lo que él, por negarlo y ofenderlo, debía convertido a Pedro en un receptor más de su gracia y redención, además de posteriormente en un gran instrumento de Dios mientras vivía. La fe en Dios llevó a Juan a Pamos. Juan muere de viejo, exiliado y solo, pero fue en la soledad del abandono luego de ser inhumanamente torturado que Dios lo usa para escribir uno de los libros más importantes de la Biblia. Apocalipsis o Revelaciones. Dios lo libró de la muerte en forma milagrosa y además de enseñar durante toda su vida, nos dejan un impresionante legado de textos de su autoría, además de un buen ejemplo de lo que es mantener la fe en Dios y caminar con Jesús. Hoy en día Jesús es el mismo, para bien o para mal, en cuanto a la fe de Dios. En Dios, los hombres y mujeres también. Jesús resucitó, en todo demostró ser el Hijo de Dios. Su presencia en este mundo dividió la historia con su sacrificio, abrió una brecha hacia el lugar santísimo, dándonos accesos a contemplar su gloria. Él trajo salvación, libertad y vida, la luz y esperanza al mundo entero. Efesios capítulo 2 versículo 4 hasta 7. Sin embargo, la fe en Dios de muchos parece demostrar precisamente todo lo contrario. Tarde o temprano nuestras acciones revelan con claridad nuestras más íntimas y profundas convicciones, creencias y intenciones. Si Jesús no era quien decía que era, Judas acabaría rico.
quizás una persona de renombre con familia y hijos. Pedro tal vez muerto o tal vez un decepcionado, avergonzado y ridiculizado, político frustrado, o tal vez un tranquilo pescador del que jamás habríamos escuchado, y Juan, quizás un limonero decepcionado por el engaño, o tal vez también hubiese pasado el resto de su vida igual que Pedro, viviendo del pescado, sufriendo de día en día una que otra humillación por ingenuo. Pero no fue así. Jesús estaba en lo correcto. El mundo en su sabiduría se equivocó. En el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18 hasta 21. Ahí estaban todos los sabios, heraldos, fariseos, sacerdotes, escribas y herodianos, tristemente heraldos, judíos, griegos, gentiles y romanos, heraldos, todo menos quienes creyeron en Jesús, en la sencillez de la fe en Dios y la obediencia. Pero ¿hasta cuándo creyeron? ¿Cuán frágil suele ser nuestra confianza en Dios cuando las cosas nos marchan bien? ¿Cuánto estás solos, sin recursos y sin lo más mínimos medios para solucionar algo apremiante? Cuando las cosas simplemente no son o salen como las esperamos, deseamos o planeemos, créele a Dios y la Biblia solucionaría el problema. Depende, creerle, seguirle y obedecerle, quizás. Es un asunto de perspectiva y depende de lo que en este momento llames problemas. Seguir a Jesús no es sinónimo de tener un problema. La fe en Dios no se trata de eso. El asunto es que Dios no negocia con el pecado, no tendrá por bueno lo que siempre ha sido malo. Nunca sería fácil vivir para Dios en un mundo sumergido en la maldad y el pecado. Dios perdona, te guía y te ayuda, pero las consecuencias de nuestros pecados, individuales o colectivos, deben ser enfrentadas en el poder del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 6 versículo 7. Y aún así, luego de creer, seguirle y obedecerle a enfrentar las consecuencias de tu pecado, deberías vigilar tus motivaciones. Al Dios de la gloria le importa más por qué haces lo que haces que lo que compuso que puedan resultar tus acciones. Cualquiera puede hacer eso que hacemos. La verdadera diferencia ante Dios la marca la intención de nuestro corazón al hacerlo. Los motivos simplemente son lo más importante. Proverbios capítulo 4 versículo 23. El serio complejo asunto de la fe en Dios. Pero ¿qué pasó? Ahí estaba la solución: mantener la fe en Dios. Solo tenían que verle, escucharle y creerle. Tenían a Dios enfrente diciéndoles lo que pasaría, lo que era correcto y lo que no, cómo tendrían que enfrentar lo que vendrá y lo que se esperaba de ellos, los vituperios y humillaciones que por el amor a Dios asumirían. Jesús lo había enseñado todo. Véase capítulo de Juan 16 al 19. Y además había prometido que estaría con ellos a su lado para ayudarlos siempre. Sin embargo, entenderlo fue tan difícil. En el año 1939 hasta 1941, 6 millones de judíos israelitas murieron de una manera que para la época fue la más inhumana y vergonzosa.
durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos fueron fusilados, otros muertos de hambre, otros torturados y hasta con gas mortal fueron mascarados. Su sangre sea sobre nuestra cabeza. El pueblo judío de los tiempos de Jesús. Un verdadero profeta diría: pueblo, pueblo. Piénsalo bien. Josué capítulo 24, versículo 15. Dios hará siempre lo que sea necesario, no lo que queremos o deseamos o creemos que es necesario. Pueblo, piénsalo y déjalos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecería, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Atención, Gamaliel. Hechos capítulo 5, versículo 39. Un verdadero maestro de la ley de Dios. Aparentemente el único fariseo sensato que quedó para la época, aproximadamente en el año 60 DC, durante los sucesos narrados. Hechos capítulo 5. El inicio de la persecución en contra de los cristianos. El motivo principal por el cual Jesús vino al mundo fue para rescatar a la humanidad, hacerla libre del yugo más terrible y esclavizante y diabólico que existe, liberarnos del pecado y de sus consecuencias eternas de su dominio terrenal y su influencia en el plan ideológico, físico, emocional y material. Esto pues es la máxima prioridad. No esperemos que Dios haga otra cosa en nuestras vidas o con nuestras vidas si aún no hemos sido libres por el poder de Jesús. Primero, manifestación de la única, verdadera, absoluta del universo. Juan capítulo 8, versículo 31 hasta 33. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de la cruz del Calvario. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración que Jehová se lo entregó a Moisés para el pueblo de Dios. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga misericordia de ti. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, y le pido que surten todo en tus casas. Llena los gabinetes de todo, potes, latas, las cosas que no se dañan. Prepárense para la escasez que viene. Guarden agua, aceite y todo lo que viene en botella y lata. Las cosas que no se dañan, porque viene una escasez pronto y es bueno que uno esté preparado antes que se encuentre sin nada. Y con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.